Ahí está, bienvenidos a la tercera parte de nuestro capítulo número 5 de Deja de ser tú. Continuamos en nuestro club de lectura. Fíjense cuántas páginas ya llevamos, 130. Es decir, que prácticamente hemos superado el 30% del libro. Y eso habla muy bien. Fíjense cómo avanzamos sin darnos cuenta y cómo la lectura se vuelve algo hasta divertido. Estoy completamente convencido que muchas personas que llegan al club de lectura normalmente no leen. ¿Por qué? Porque la lectura la asociábamos con el estudio o con algo completamente incómodo, no es algo para mí, Nico, no tengo tiempo o no recordaba lo que leía, pero ahora estamos reconfigurando esa creencia. Empecemos con la historia. Aquí quedamos. Bill, de 57 años, trabajaba en una empresa dedicada a la reparación de tejados. Tras visitar a un dermatólogo por una lesión que le había aparecido en el rostro, le diagnosticaron un melanoma maligno, fíjense. Aunque se sometió a cirugía, radioterapia, quimioterapia, el cáncer se le propagó por el cuello, después por el costado y por último por la pantorrilla. Mm. Cada vez que el cáncer se manifestaba, se sometía a la misma clase de tratamiento. En muchas ocasiones se decía, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? ¿Mm? Y aquí empieza nuestro proceso reflexivo. ¿A quién no le ha sucedido eso? Alguna dolencia, algún dolor, alguna afección en salud. Y muchas veces, lastimosamente, empieza nuestro proceso de lamento, de victimismo. ¿No? ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí? ¿Mm? ¿De dónde viene esto? Sabía que su excesiva exposición al sol era un factor de riesgo, pero otros compañeros que trabajaban con él no habían desarrollado ningún tipo de cáncer. Se obsesionó con esa injusticia. Entonces es ahí donde nos comparamos realmente en por qué a los demás no y a mí sí. ¿No? Después de recibir tratamiento en el costado izquierdo, se preguntó si sus pensamientos, emociones y conductas habían contribuido a su enfermedad. Fíjense que las condiciones las mismas que sus compañeros, pero aunque se sometió a cirugía, radioterapia, quimioterapia, el cáncer se le propagó por el cuello y después por el costado y por último por la pantorrilla. ¿Ah? Entonces, mientras reflexionaba sobre ello, descubrió de pronto que durante más de 30 años, ojo con esto, escúchenme muy bien, durante más de 30 años había estado resentido, pensando y sintiendo que siempre tenía que renunciar a lo que quería por el bien de los demás. ¿Mm? Es decir, que anteponía a los demás antes, evidentemente, si hablamos, valga la redundancia, si anteponer es ponerlo antes, los ponía antes de él. ¿M? Durante más de 30 años había estado resentido, pensando y sintiendo que siempre tenía que renunciar a lo que él quería. Por ejemplo, al terminar estudios, perdón, en el instituto, había querido ser un músico profesional, pero cuando su padre sufrió una lesión que le impidió seguir trabajando, tuvo que unirse a la empresa familiar dedicada a la reparación de tejados. A pesar de los años, seguía reexperimentando la misma horrible sensación que cuando le dijeron que debía renunciar a sus aspiraciones. Su cuerpo seguía viviendo en el pasado. ¿Recuerdan todo lo que ya hemos venido aprendiendo en el capítulo número 4 y el capítulo número 3? Cómo se va creando el bucle de pensamiento y desde ahí se crea el estado del ser, pero por otro lado viene a ser cómo el volver a una experiencia traumática del pasado es prácticamente revivirla en nuestro subconsciente. Este episodio estableció un patrón de sueños rotos en su vida. Siempre que algo le salía mal, como cuando el sector de la construcción cayó en picado, justo después de expandir él su negocio, le echaba la culpa a alguien o a algo. Siempre, y escuchen muy bien porque llegan personas a mi consulta y siempre analizo muy bien las palabras. Así que si en algún momento alguien de ustedes tiene la oportunidad de hablar personalmente conmigo en privado, que a propósito vamos a abrir eh, la, la agenda para las personas que quieran un acompañamiento personalizado de mi parte, analizaré mucho lo que me dice, mucho, porque desde el lenguaje podemos identificar bastantes huecos, bastantes cuellos de botella. Pero
Esto no quiere decir que sea malo. Muchas veces desde el lenguaje podemos rescatar la actitud y la conciencia que se le pone a una misma situación. Siempre que algo le salía mal, como cuando el sector de la construcción cayó en picado justo después de expandir él su negocio, esto es muy importante, le echaba la culpa a alguien o a algo. Bill había memorizado tanto la pauta de la respuesta emocional, de la amargura, fíjense, que esta se acabó convirtiendo en un rasgo de su personalidad. ¿Recuerdan? Una cosa es la emoción, ¿m? Cómo eso se convierte prácticamente en un rasgo de personalidad de alguna forma, según el tiempo, recuerdan la tabla, pero lo que llamamos rasgo de personalidad al final es una programación en el inconsciente y eso queda en el cuerpo, no en la mente, recuerden, ya es donde el cuerpo toma posesión sobre la mente y creemos que estamos pensando y no, el cuerpo realmente es quien manda, pero no debe ser así. Su estado del ser había estado perdón, su estado de ser había estado indicando lo mismo a los mismos genes durante tanto tiempo que habían creado la enfermedad que ahora sufría. ¿Se entiende? Quiero que podamos integrar e interiorizar esto que estamos escuchando, porque es ahí cómo se argumenta la enfermedad, que a propósito también vamos a lanzar muy pronto, creo que esta semana o la semana que viene, vamos a lanzar ya y abrir inscripciones a nuestro segundo nivel, a nuestro curso de Código Biológico, nuestro curso donde aprendemos a profundidad esto, desde la medicina tradicional china, desde la medicina del doctor Hammer, que es la medicina, la nueva medicina germánica, y toda la relación en biodescodificación que esto puede llegar a tener con la enfermedad. Es fascinante y también me honra mucho poder explicar esto a profundidad. Bill no podía permitir que su entorno le siguiera controlando. Las personas, los lugares y las influencias en su vida siempre le habían estado dictando cómo pensar, sentir y actuar. Intuyó que para romper los vínculos que mantenía con su antiguo yo y reinventar uno nuevo, debía apartarse de su entorno habitual. Qué buena decisión, apartarse de su entorno habitual. Decidió hacer un retiro durante 2 semanas en Baja México, alejado de su familia. Eso que llamamos retiros y que quizás cada vez está más de moda, que muchas veces he ilusionado aquí a la comunidad, pero me encanta y sé que lo vamos a lograr, y es que vamos a organizar un retiro, un encuentro privado donde me conozcan face to face, cara a cara, ¿m? Donde compartamos y hagamos algo muy interesante. Pero como saben, aquí hay personas de toda Latinoamérica, de España, y tendríamos que elegir un sitio muy estratégico para que todos puedan llegar. Las 5 primeras mañanas se dedicó a observar lo que pensaba cuando se sentía resentido. Se volvió un observador cuántico de sus pensamientos y sentimientos y tomó conciencia de su mente inconsciente. Después, observó su conducta y sus acciones inconscientes de antes. Entonces, ¿cómo se logra esto, Nico? Volvemos a explicarlo. Las 5 primeras mañanas se dedicó a observar lo que pensaba cuando se sentía resentido. Es decir, activó el observador testigo, lo que hemos aprendido todos estos domingos que nos conectamos. Se volvió un observador cuántico de sus pensamientos. Darte cuenta de qué estás pensando. Llegó este pensamiento, déjalo pasar. No solamente desde el pensamiento, sino del sentimiento también. Y tomó conciencia de su mente inconsciente. Después observó su conducta de sus acciones inconscientes de antes. A partir de entonces, decidió que todo lo que pensara, hiciera o sintiera estaría lleno de afecto hacia sí mismo. Tras la primera semana de vivir en este estado de plena atención, Bill se sintió libre porque había liberado a su cuerpo de la adicción emocional al resentimiento. Al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, impidió que las señales de las emociones de supervivencia hicieran que su cuerpo le llevara a pensar como de costumbre. Volvemos a lo mismo. Vamos a explicar esto porque fíjense que aquí se está describiendo un proceso de cambio mental. Esta persona, Bill, ha dejado de ser él. Tras la primera semana de vivir en este estado de plena atención,
Bill se sintió libre porque había liberado a su cuerpo de la adicción emocional al resentimiento. Recuerdan que ese sentimiento de rabia, de ira, de frustración, de vergüenza, todo esto resulta ser bastante adictivo para el cuerpo, así como el café y el azúcar. ¿M? El tabaco, la cocaína, la heroína, cualquier tipo de estimulantes resultan ser adictivos. Entonces, al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, ¿qué hizo? Acá lo ponemos. Impidió, impidió que las señales y de las emociones de supervivencia hicieran que su cuerpo le llevara a pensar como de costumbre. Y después usó la energía que su cuerpo había liberado para crear un nuevo destino. ¿Mm? Fácil en la teoría, un poco más complicado en la práctica, pero eso es lo que estamos aprendiendo. Durante las siguientes semanas se sintió también que reflexionó sobre la nueva persona que quería ser y cómo respondería a la gente, los lugares y las influencias que lo habían estado controlando. ¿Recuerdan del entorno? De los tres grandes, el entorno, el tiempo y la experiencia, cómo esto resulta ser tan importante en temas de las cárceles o de la esclavitud. Si esto te moldea, que es nuestro entorno, la gente, los lugares, las influencias que lo habían estado controlando, y por ejemplo, decidió que cuando su mujer y sus hijos expresaran un deseo o necesidad, les respondería con bondad y generosidad, en vez de hacerles sentir como una carga. Es decir, se centró en cómo quería pensar, actuar y sentir al enfrentarse a situaciones que antes eran un reto para él. Muchas veces, cuando vivimos la vida acompañados de una persona, lo que llamamos pareja, que esta palabra pareja ya no me gusta mucho, porque lo asocio con algo como muy par en reja. ¿M? Par en reja, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente lo que llamamos pareja resulta ser algo muy, muy limitante. ¿M? Y qué bueno es entender que esa persona que te ha acompañado por tanto tiempo, que si bien es tu esposo o tu novio, tu novia, es mucho más que una pareja. ¿M? Entonces, cuando queremos cambiar en una relación de pareja al otro antes que nosotros mismos y que deseamos que cambie, no logramos nada. Y así mismo sucede con todo, con nuestro jefe, con todas las personas a nuestro alrededor. Cambia tú primero. Y esto es increíble porque te conviertes en tu propio maestro en este proceso de autoconocimiento. Estaba creando una personalidad nueva, una mente nueva, un estado del ser nuevo. Bill empezó a poner en práctica lo que había decidido mientras hacía el retiro en la playa de Baja. Al poco tiempo, advirtió que el tumor de la pantorrilla había disminuido. Fíjense, sin cirugía, sin medicamentos, sin fármaco. Ay, Nico, ¿cómo puede ser esto posible si este libro se supone que lo ha escrito un médico, un doctor? Una semana más tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer. Es por eso que hay un autor que me gusta mucho, se llama Víctor Coopers, y él tiene algo que se llama la fórmula. Vamos a ver si lo podemos compartir por acá. La fórmula de Víctor. Listo. Vamos a compartirla rápido por aquí, que me gusta. A ver, ahí lo tienen. Ahí está. ¿Lo estamos viendo? Ahí está. Vamos a explicar esto que me encanta porque determina muchas cosas y argumenta en complemento todo lo que estamos aprendiendo. ¿M? Este hombre le dio a su teoría una fórmula matemática prácticamente. ¿M? ¿Qué quiere decir? La V, que es igual a valor, ¿m? Valor es igual a C más H por A. ¿Qué quiere decir? La C es la C de conocimiento, la H es la H de habilidad y la A es la actitud. Entonces, si se fijan,
para tener valor, una persona de valor, para subir tu valor como persona, debes sumar el conocimiento que tengas, es decir, todo lo que aprendes, más la habilidad que desarrollas. Suma tu habilidad al conocimiento. ¿No? Hay personas que no tienen muchas habilidades, pero mucho conocimiento. Y hay otras que tienen muchas habilidades, pero poco conocimiento. Qué bueno es cuando sumamos las dos. Y cuando tenemos el resultado, lo multiplicamos por A, que es lo más importante. Fíjense que la actitud, tu forma de afrontar la vida, el entusiasmo, la amabilidad y las ganas, multiplican. ¿No? El saber y el saber hacer son importantes, pero suman. Lo que determina la grandeza de alguien es su actitud. Entonces, una persona que fue diagnosticada con cáncer puede tener conocimiento, puede tener habilidad, pero todo depende de la actitud que le ponga a la situación. ¿Por qué multiplica? Porque multiplica el efecto de los otros factores. Entonces, ¿qué hace ya el impacto de la actitud? Realmente una actitud positiva eleva al máximo los conocimientos y habilidades. ¿Qué pasa cuando multiplicábamos por cero? Si nuestra actitud es cero o si es uno, estamos perdiendo mucho, mucho. Pero si tú tienes una actitud de 8, de 7, estás aumentando tu valor de una forma increíble. ¿No? Ay, Nico, no me enseñes matemáticas. Ahí está. Si quieres desarrollar tu valor, ya sea como profesional, como ser humano, por la manera de ser, es lo que sabes, todo lo que has adquirido en conocimiento, que más allá de títulos y cartones, es lo que has aprendido desde tu mente intelectual y luego las habilidades que tienes, las destrezas, la experiencia que desarrollas con la práctica diaria. ¿Vale? Entonces, el valor general de una persona se desploma si la actitud es cero o es negativa, sin importar cuántos títulos o experiencia posea. Fíjense, puede ser la persona más preparada, pero si no tiene realmente una buena actitud, ahí está. Entonces, volviendo al ejemplo, que a propósito tiene un libro increíble, Víctor Cooper, y también una charla TED que nos pone a pensar. La voy a compartir porque la recomiendo bastante. Me gusta mucho. Una semana más tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer. Entonces, ¿qué hizo Bill para no tener cáncer? Y sigue estando sano hasta el día de hoy, fíjense en esto. Se curó. Al hacer que las neuronas se activaran de otras formas, cambió biológica y químicamente. Con ello, envió nuevas señales a nuevos genes y las células cancerosas no pudieron coexistir con la nueva mente. La nueva química interior y el nuevo yo y el nuevo yo. Antes estaba atrapado en las emociones del pasado, pero ahora viven en un nuevo futuro. Es decir, le puso actitud a la situación. Mm. Y esa actitud es decidir cambiar, tomar acción. Es decir, ya, cambio esos pensamientos fatalistas que solamente estaban segregando hormonas de estrés para modificar por completo mi pensamiento y mi realidad. Vamos con el estado de creativo. Vivir como nadie. Al final del capítulo anterior he escrito brevemente qué es vivir en un estado creativo. ¿Recuerdan qué es el flow, el fluir? Que a propósito también les recomendé otro libro que se llama Flow, precisamente, o Fluir, de Mihaly Csikszentmihalyi. ¿No? Es increíble, es un libro fascinante. Son los momentos en que estamos totalmente absortos en algo, en un estado de flujo. Cuando nos olvidamos del entorno, el cuerpo y el tiempo, y la mente se aquieta. Vivir en este estado es vivir como nadie. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás creando algo te olvidas de ti? Desconectas de tu mundo conocido. Ya no eres alguien que asocia su identidad con los objetos que posees. Las personas que conoces, las tareas que realizas y los distintos lugares donde viviste en determinadas épocas. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo te olvidas del hábito de ser tú. Te olvidas por completo esos momentos para el que aún no lo tenga claro, que es entrar en flow, entrar en un estado de flujo, es cuando estás haciendo una actividad que sientes que se te pasó el tiempo y no lo sentiste por estar tan concentrado
y disfrutando totalmente el presente. Puede ser un deporte, puede ser un hobby, puede ser la música, puede ser la pintura, puede ser algo muy interesante. ¿Y quieren que les cuente cuál es el mío? Que seguramente ya lo sepan. ¿Cuál será mi estado de flujo? Mi estado creativo. Algo que yo digo, no sé ni qué dije, ni cuánto tiempo pasó. Y es compartir lo que sé. Compartir, compartir, compartir. Siempre me gusta el compartir. En cada una de las sesiones, cuando yo me conecto, inicia la conexión y saludamos, puedo decir que entro en un estado de flujo fascinante, ¿no? Porque lo disfruto, comparto con ustedes, sé que me están poniendo atención, que por más de que no les vea las caras, estoy siendo escuchado y no estoy hablando con una pantalla. Eso es mi estado de flujo, pero quizás deba encontrar también otras actividades, pero es ahí. Te despojas de tu ego egoísta y te vuelves altruista. En esos momentos has ido más allá del tiempo y el espacio y te has convertido en conciencia pura e inmaterial. En cuanto ya no estás conectado al cuerpo, ya no sigues centrándote en las personas, los lugares o las cosas de tu entorno exterior. Vives más allá del tiempo lineal, estás cruzando la puerta del campo cuántico. Como no puedes entrar en él como alguien, debes hacerlo como nadie. Fíjense en esto. Como no puedes entrar en él, ¿en dónde? En el campo cuántico, lo que aprendimos en capítulo uno. Como alguien, debes hacerlo como nadie. Tienes que dejar al ego ególatra afuera y entrar en el reino de la conciencia como pura conciencia. Es por eso que algo que llamamos, vamos a poner un poco aquí más grande, uno de los valores más importantes que puedes tener como persona es ser auténtico. La autenticidad en estado puro. ¿M? Ser inigualable, ser realmente tú. No copiarte de ejemplares que has visto y quieres ser realmente como ellos, porque evidentemente es importante tener referencias. Pero si me conocen y todo lo que ya hemos recorrido en tiempo aquí en la comunidad, cada uno tiene su poder de ser auténtico, de compartir, de saber qué nos gusta, qué nos da risa, de tener algún accidente, que se me pase por aquí mi mascota, cosas así que nos muestran auténticos, porque yo como ustedes soy un ser humano, igual. Entonces no se trata de endiosar a Nico, porque Nico no tiene nada que ver aquí, sino el mensaje que tiene por compartir a ustedes. Y que si están aquí conectados es porque en correspondencia hay que hacerlo, hay que escucharlo, porque hay algo que debes aprender de esto. Estoy completamente convencido que hay muchas sesiones que dices, ay, ¿será que no me conecto? Prefiero estar haciendo otra cosa, luego veo la grabación de Nico. Pero te conectas y no sabes por qué. Y es por esto, porque hay un mensaje que debes escuchar. Entonces, cuando creas conciencia y atención, dices, "Ah, aquí está". Tienes que dejar el ególatra afuera y entrar en el reino de la conciencia como pura conciencia. Entonces, volviendo al tema de la autenticidad, es muy importante porque esto es lo que te hace único y diferente. Y como he dicho en el capítulo uno, para cambiar tu cuerpo, para estar más sano, algo en tus circunstancias exteriores, quizá un nuevo trabajo, una nueva relación o tu línea de tiempo hacia una posible realidad futura, debes convertirte en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo. Nico, un poco confuso esto, no lo entiendo. Tan sencillo como entrar en un estado de flujo. ¿Y cómo lo logro, Nico? Puedes hacerlo con atención plena, sin ningún sentimiento negativo en cualquier actividad que tú te permitas disfrutar. El mejor consejo es, para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida, ya sabes, de tu cuerpo, de tu entorno o del tiempo, debes trascenderlo. ¿Cómo se trasciende un aspecto? Para poder controlar los tres grandes, debes dejarlos atrás. Entonces vamos con el lóbulo frontal, sede de la creación y el cambio. Vamos con un poco de anatomía para explicar qué pasa. Cuando nos encontramos en el estado creativo, estamos activando el centro creativo del cerebro, el lóbulo frontal. Se encuentra en la parte anterior del cerebro y comprende la corteza prefrontal, es decir, aquí en la frente. Es la parte más nueva y evolucionada del sistema nervioso humano y la más adaptable del cerebro. Tiende a ser el centro creativo de quién somos y el jefe o el que toma las decisiones. Fíjense en esto.
El lóbulo frontal es la sede de la atención, la concentración y la conciencia, ¿no? Esto me parece muy interesante porque es ahí donde podemos ver realmente, fíjense que lo quiero compartir por acá, lo tenemos. ¿No? Como el frontal, recuerden, para el que no lo sepa, el occipital es la parte de atrás, trasera, el frontal, la parte del frente, evidentemente. Luego tenemos el parietal y el temporal. ¿No? Con todo esto tenemos dos hemisferios, prácticamente de la misma forma. Entonces, como tenemos el lóbulo frontal, y fíjense que es la sección más grande, controla el movimiento voluntario, el lenguaje, la memoria de trabajo, el razonamiento, la planificación, el juicio y la regulación de las emociones y la conducta social. Aquí hay una curiosidad muy interesante y es que cuando nosotros tenemos alguna rabieta, algún malentendido, alguna discusión, el flujo sanguíneo no llega al lóbulo frontal. Y como tenemos allí la sede de la atención, de la concentración y la conciencia, cuando hablamos de la conciencia, es por eso que en esos momentos de tanta ira decimos cosas que nunca quisimos decir, cosas que realmente hacen que nos desconozcamos y lleguemos a herir o a romper muchas relaciones y fibras. Es donde barajamos distintas posibilidades, demostramos una firme intención, tomamos decisiones, controlamos las conductas impulsivas y emocionales y aprendemos cosas nuevas. Entonces, fíjense que es una mente muy lógica, muy lógica. Para que lo entiendas mejor, el lóbulo frontal realiza tres funciones especiales. Entrarán en juego cuando en la tercera parte del libro conozcas y practiques los pasos para aprender a meditar y suprimir así el hábito de ser el mismo de siempre. Qué gusto, qué gusto. Vamos con la primera. Recuerden, tres funciones esenciales del lóbulo frontal. El que quiera tomar nota, bienvenido. La metacognición, la primera. La toma de conciencia para evitar estados mentales y físicos negativos. Si deseas crear un nuevo yo, lo primero que debes hacer es desprenderte del viejo. En el proceso creativo, la primera función del lóbulo frontal es la toma de conciencia. Esto es algo muy interesante. Ahí está, recuerden. Si deseas crear un nuevo yo, lo primero que debes hacer es desprenderte del viejo. Fácil en la teoría, muy difícil en la práctica, pero podemos hacerlo. En el proceso creativo, la primera función del lóbulo frontal es la toma de conciencia. Esto es lo que estamos haciendo. Mi invitación siempre ha sido esta, creo que es el valor agregado porque mentores de salud hay muchos allá afuera, muchos, algunos excelentes y otros bastante deplorables, pero hay muchas personas hablando allá afuera de salud y por algo me conecto con Nico. ¿Qué tiene Nico? Y puedo decir humildemente, pero mi mensaje siempre ha sido, desarrolla tu conciencia. Porque si tú desarrollas tu conciencia, mejoras toda tu vida, no solamente tu salud, mejoras tus finanzas, tus relaciones, tu conexión. Entonces, qué bueno es cuando ya entendemos que estamos desarrollando la conciencia. Y con la primera función del lóbulo frontal es la toma de conciencia. Entonces, es lo que estamos haciendo en este proceso creativo. Como tenemos facultades metacognitivas, el poder de observar nuestros pensamientos y nuestro yo, podemos decidir cómo no queremos seguir siendo. ¿M? No quiero seguir siendo la persona que procrastina, que se despierta un poco tarde, que no tiene disciplina, que deja para mañana lo que puede hacer hoy. Eso, podemos decidir cómo no queremos seguir siendo, para dejar de pensar, actuar y sentir como siempre. Esta capacidad introspectiva nos permite analizarnos y hacer luego un plan para cambiar de conducta a fin de producir resultados más inteligentes o convenientes. Allí donde pones la atención, pones la energía. Where focus goes, energy flows. Recuérdalo. Allí donde pones la atención, pones la energía. Para usar la atención de forma que enriquezca tu vida, debes analizar lo que ya has creado. En este momento es cuando empiezas a conocerte. Aquí hay algo muy interesante.
Para usar la atención de forma que enriquezca tu vida, debes analizar lo que ya has creado. ¿Qué es esa persona que está dentro de ti? ¿Y cómo se logra esto? Siéntate en silencio todos los días, 5 minutos. Empieza con 5 minutos. El día uno no sientes nada, el día dos tampoco, el día tres quizás algo. Semana uno, semana dos, semana tres, mes uno, mes dos, mes tres, año uno, año dos, año tres, y vas viendo, vas viendo. Miren, sin hacer de esto algo sectario ni convertirlos, porque a mí lo que menos me interesa es esto, es realmente que nos demos cuenta que ya son muchas las fuentes que nos dicen que el silencio, la atención, la meditación, y personalmente desde una experiencia personal de conexión muy profunda, funciona, funciona. ¿No? Y es allí donde también conectamos con esta gran inteligencia superior. Esto que llamamos Dios, que si no quieres llamarle Dios, llámalo campo cuántico, universo. Si no crees en nada, llegará tu momento de creer, pero por lo menos cree en ti. ¿No? Y no soy yo quien debe ser el responsable de recomendar este tipo de cosas. Yo soy, recuerden, sencillamente un canal de información para que esto que escuchan mientras están conectados haga mella, siembre semilla y que luego podamos cosechar algo muy interesante. En este momento es cuando empiezas a conocerte. Observas las ideas que tienes sobre la vida, sobre ti mismo y sobre los demás. ¿Y saben qué es lo más curioso de esto? Que el 90% de las veces ocurre en una depresión o en un momento muy duro de la vida. Así está programado este juego. Y es muy fuerte porque ahí cuando entendemos que los momentos coyunturales de la vida son los que nos han curtido de alguna forma en tristeza, con pérdidas económicas, pérdidas de personas, pérdidas en salud, muy malas noticias, preocupaciones. Y esto es lo que te está enseñando. Y por eso la palabra crisis viene del latín crecer. Y fíjense, es ahí donde nos damos cuenta de esto. Observamos las ideas que tenemos sobre la vida, sobre ti mismo y sobre los demás. Ojo, eso no quiere decir que a cualquier crisis llega el despertar. No, hay personas que desde el victimismo se quedan allí. Eres lo que eres. Eres donde estás y eres quien eres por lo que piensas acerca de ti. ¿Qué piensas acerca de ti? ¿Cuál es ese concepto de identidad que tienes? Tus ideas son los pensamientos que sigues aceptando de manera consciente o inconsciente, como la ley en tu vida. Afectan tu realidad tanto si eres consciente de ellos como si no. Si deseas una nueva realidad personal en tu vida, empieza a observar todos los aspectos de tu personalidad actual, como los elementos que la componen actúan sobre todo a nivel inconsciente, como programas automáticos. Debes mirar en tu interior y observar esos elementos de los que seguramente no eres consciente. Nico, ¿y cómo miro en mi interior? Debes mirar en tu interior y observar esos elementos. No lo dice Nico, no lo dice Dispensa, no lo dicen los budistas. No, muchos textos sagrados coinciden en lo mismo. Y luego lo vamos a argumentar porque me encanta llevarlo a estos puntos. Ojo, sin hablar o quitar crédito a nada, porque no me interesa. No es mi misión convencerte de algo. Sencillamente mostrarte una nueva forma de pensar sin dejar de creer en lo que crees en conexión. Lo que te ha mantenido con fe y convicción, refuérzalo con estos nuevos conceptos y vas a ver cómo cambia tu vida. ¿Vale? Oiga, a veces me escucho un poco romántico, pero espero me entiendan. Dado que tu personalidad se compone de cómo piensas, actúas y sientes, observa tus pensamientos inconscientes. Tu conducta refleja y tus reacciones emocionales automáticas para ver si son verdaderos y si quieres seguir invirtiendo energía en ellos. ¿M? Observa tus pensamientos. Eso es lo que estamos aprendiendo a hacer. Ser consciente de los estados mentales y físicos inconscientes exige
fuerza de voluntad, un propósito y una gran atención. Si te vuelves más consciente, estarás mucho más atento. Ujú. Los leo, los leo. Yo fluyo cuando hago cuadros en aluminio repujado, dice mi querida Cecilia desde Ecuador, ¿no? Cuéntenme, en qué fluyen ustedes? Nico, por favor, ¿cuál es la duración del curso del código biológico? Son 6 semanas. 6 semanas. Es un curso muy específico, pero algo muy, muy especial también. Pronto lo vamos a lanzar. ¿Listo? Bueno, a ver, los leo, los leo. Ahí está, mientras me escriben algo. Muy bien. El objetivo de la autoconciencia es evitar que se dé de manera automática cualquier pensamiento, acto o emoción que ya no desee experimentar. Es decir, todo lo que hemos aprendido, activas tu efecto observador, esa vocecita en ti se da cuenta y dice, "Mm, Silvia, es verdad, de veras estás pensando esto. Cecilia, estás pensando esto. O Paulina, estás pensando esto. ¿De veras? ¿Lo quieres?" Y muchas veces no lo queremos. Y con el tiempo, tu capacidad para evitar estos estados del ser hará que los circuitos neurales relacionados con tu anterior personalidad dejen de activarse y conectarse. Pero esto, como digo, es realmente ir al gimnasio de la mente. Y al no volver a crear la misma mente a diario, eliminas la configuración vinculada al antiguo yo. Recuerdan que hablábamos de la red neuronal por defecto y cómo se trazaba un camino en automático y que si ese pensamiento tenía mucha repetición, facilitaba la conexión neuronal para que se reforzara. Que así como en un camino de bosque, a mayor caminante, muchos pasos por allí, por el mismo camino, se va marcando para luego hacerse mucho más difícil de borrar. ¿Qué hacemos ahora? Al no volver a crear la misma mente a diario, eliminas la configuración vinculada al antiguo yo. Y además, al dejar de tener los sentimientos relacionados con esos pensamientos, ya no le sigues señalando lo mismo a los genes. Impides que tu cuerpo continúe reafirmándose como la misma mente. Este proceso te permite empezar a desprenderte de tu mente. A medida que aprendes a conocer los aspectos de tu antiguo yo, te vuelves más consciente. Ay, esto coincide realmente con nuestro propósito aquí. Sí. Tu objetivo es desaprender lo que estabas acostumbrado a hacer y usar la energía liberada para crear una nueva vida, una personalidad nueva. Porque si sigues con la misma personalidad, no podrás crear una nueva realidad personal. Lo voy a volver a leer porque es muy importante y escúchenme, por favor. ¿Mm? Vamos a ponerlo desde acá, ¿m? Que me parece importante. Al dejar de tener los sentimientos relacionados con esos pensamientos, Nico, ¿cuáles? Ya sabemos, los negativos, ya no les sigues señalando lo mismo a los genes, ¿recuerdan? Al cuerpo. Impides que tu cuerpo continúe reafirmándose como la misma mente. Este proceso te permite empezar a desprenderte de tu mente y a medida que aprendes a conocer los aspectos de tu antiguo yo, te vuelves más consciente. Tu objetivo es desaprender lo que estabas acostumbrado a hacer y usar la energía liberada para crear una nueva vida, una personalidad nueva. Porque si sigues con la misma personalidad, no podrás crear una nueva realidad personal. Debes convertirte en otra persona. La metacognición es tu primera tarea para dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. ¿Mm? ¿Se entendió qué es la metacognición? La capacidad que tiene realmente nuestro cuerpo, ¿mm? de poner la atención. El poder de observar nuestros pensamientos y nuestro yo. Eso es una capacidad metacognitiva. ¿Mm? Cuando tomamos conciencia de evitar estados mentales y físicos negativos. Esa es la primera. ¿Listo? La tenemos. Muy bien. Creo que alcanzamos con la segunda. Perfecto. Tenemos 10 minutos. Crear una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. Vamos con la segunda.
Eso es lo que llamamos neuroplasticidad. Cómo el cuerpo, o más allá, el cerebro, tiene la capacidad de regenerarse por completo y dejar que cambiemos la persona que éramos. La segunda función del lóbulo frontal es crear una nueva mente o una mente nueva para eliminar los circuitos neurales producidos por la forma en que tu cerebro ha estado activando durante tantos años y prepararlo para que cree otros nuevos. Al reservarnos un tiempo y un espacio para pensar en una nueva forma de ser, es cuando el lóbulo frontal se dedica a crearla. Ojo, esto es muy importante y me sucedió a mí y seguramente a muchos de ustedes, pero cuando estamos en crisis no tenemos la capacidad de parar, de rendirnos. Nico, es que, ¿cómo me estás diciendo que pare si tengo que pagar esto al día 30 de este mes y no sé cómo lo voy a hacer? Recuerda que no importa el cómo cuando tú te conectas. Y si te rindes y te relajas, respondemos esas preguntas muy, muy especiales que desde el estoicismo nos ayudan bastante. Y es, ¿qué puede ser lo peor que pueda pasar? ¿Qué puede ser lo peor que pueda pasar? Nico, que me embarguen. ¿Y qué puede ser lo peor que pueda pasar si te embargan? Perder lo que tengo. Entonces, tomo yo a la persona y le digo, ¿qué puede ser lo peor que puede pasar en tu crisis? Y ninguno llega a la muerte, si es que ve la muerte como lo peor que pueda pasar. Entonces, nuestros problemas, luego de 5 o 10 años, quiero que recuerdes algún problema muy fuerte que tuviste hace 10 años, si es que lo recuerdas, o hace 5. Si lo crees y dices, vuelvo a vivir algo así parecido, ya tengo herramientas porque no lo afronto de la misma forma. No me dejo caer igual. Ya tienes herramientas. Eso es. ¿M? ¿Qué es lo que pasa? Cuando no tienes el tiempo y el espacio para pensar, por eso ir a un retiro de silencio y meditación resulta ser algo increíble. Más allá de suplicar desde una postura que puedo decir con todo el amor, todo el amor y nadie se siente respetado con esto, pero de una forma muy incorrecta, al suplicar un estado al que no le estás dejando el espacio de crearse. Entonces, ruegas prácticamente porque el rogar, la súplica, viene a ser algo en completa necesidad y escasez de algo que no tienes. Tan distinto, cerrar los ojos y agradecer profundamente por este regalo que te están dando en crisis. ¿M? Gracias por esa persona que me está haciendo tanto daño porque me está enseñando a conocerme. ¿M? Me di cuenta de qué es lo que tanto me duele. Gracias, gracias. Gracias porque me la pusiste en este camino y todo esto, por más odio que yo tenga hacia esa persona, recuerdan que todo lo que yo siento es cómo lo estoy tomando yo, porque nadie, escuchen bien, nadie te hace nada. Nadie te hace nada. Entonces te quitas ese rol de víctima y asumes lo que está pasando en tu vida. Ahí lo aceptas. Y es donde puedes pasar un espacio contigo mismo para pensar en una nueva forma de ser. Y fíjense lo que pasa en el lóbulo frontal. Se dedica a crear la nueva forma. En esos momentos nos imaginamos nuevas posibilidades y nos hacemos preguntas importantes sobre lo que de verdad queremos. ¿Cómo y quién deseamos ser y qué es lo que queremos cambiar de nosotros mismos y de nuestras circunstancias? Entonces, si esta persona fue una pareja, si esta persona fue mi jefe, si esta persona fue un ex socio que te engañó, si se trata de alguien o de algo, te garantizo que si tú te apartas por un momento en ese caos y paras, respiras y te escapas a la naturaleza y dices, ay, bueno, voy a hacerle caso a Nico y voy a tomar algo de sol, voy a comer comida real, me voy a bañar con agua fría en las mañanas, agua caliente en las noches, voy a respirar, voy a respetar mi sueño y voy a empezar con este cambio de pensamiento porque es el momento. Me cansé de estar cansado o de estar cansada. Me cansé, ya está bien. ¿Mm? ¿Quién no está cansado de estar cansado? Si alguien aquí está pasando una situación difícil, esto que estoy revelando es algo que debes escuchar, por favor. Para. ¿Mm? Y ahí llegará toda la claridad.
Como el lóbulo frontal tiene conexiones con otras partes del cerebro, puede escanear todos los circuitos neurales para unir a la perfección los retazos de información almacenados en forma de circuitos de conocimientos y experiencias. Qué interesante, fíjense. Como el lóbulo frontal tiene conexiones con otras partes del cerebro, puede escanear todos los circuitos neurales para unir a la perfección los retazos de información almacenados en forma de circuitos de conocimientos y experiencias. Entonces, no solamente es el lóbulo frontal, sino toda la conexión que tiene con las demás partes del cerebro. Y luego selecciona y elige los circuitos neurales que desea y los combina en una diversidad de formas para crear una mente nueva. Esto es lo que queremos. Esto es lo que ya estamos haciendo. Gracias, gracias porque lo logramos. Logré pensar distinto, luego de tantos años. Y curiosamente, mi comunidad tiene una media de edad de 47 años. 47 años. Fíjense, si tomamos toda esta lista de cada uno de ustedes y hacemos un promedio de edad, resulta ser 47 años el promedio. A los 47 años, Nico, es que yo tengo 60, 70, 80, no importa. Si estás aquí en la comunidad, te garantizo que algo en ti ha cambiado versus cuando me conociste o cuando no me conocías, porque tienes la convicción de que puedes crear nuevos modelos de pensamiento. Crea un modelo o una representación interior que vemos como la imagen del resultado que deseamos. Por eso, es lógico que cuantos más conocimientos adquiramos, más variadas serán las redes neuronales o neurales creadas y más podremos soñar con los modelos más complejos y detallados. Esto me sucedió, me sucede todos los días. Lo fascinante que resulta ser un aprendiz de la vida y seguir estudiando, porque creíamos que solamente la escuela y la educación superior ya, con una maestría que podríamos hacer, eso era estudiar y no. Qué bueno. Me encanta ver cómo toman apuntes, cómo aprendemos algo nuevo y cómo esto resulta ser tan fascinante. Y fíjense la maravilla que ocurre en el cerebro, porque somos seres de aprendizaje. Entonces, para empezar a dar este paso de la creación, es bueno entrar en un estado de curiosidad. Curiosidad de, vamos a ver qué hay en este club de lectura para mí. ¿Por qué me conecto un domingo en la noche si puedo estar con mi familia viendo una serie de Netflix? ¿Qué curiosidad despertó en ti conectarte a esto? Luego viene la contemplación, ¿no? Desarrollar ese efecto observador en ti. Observar. No es lo mismo que ver, ¿no? Cuando tú contemplas algo, lo estás observando. Te permites activar el asombro dentro de ti. Eso que tanto hacen los niños con el cielo, con un avión, con un insecto. Ahí está, efecto de asombro. Luego, la búsqueda de posibilidades, la reflexión o especulación, haciéndote algunas preguntas importantes. Las preguntas abiertas son el método más estimulante para que la mente fluya. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí porque me parece muy importante que podamos explicar esto a profundidad. Y si es posible que puedan tomar las preguntas, si se puede ver ahí. ¿Cómo sería así? ¿Cuál es una mejor forma de? ¿Qué sucedería si yo fuera esta persona viviendo en esta realidad? ¿Qué personaje histórico admiro y cuáles son sus rasgos admirables? Estas cuatro preguntas seguramente tienen unas respuestas muy interesantes. Quiero que las hagan de tarea de aquí a mañana y se den cuenta de lo que podría cambiar dentro de su mente. ¿Vale? Mañana igualmente las voy a compartir para que las tengan en la grabación. Y bueno, eso fue el capítulo del día de hoy, tercera parte de nuestro capítulo número 5. Agradezco profundamente por esta conexión, como me encanta ver ese compromiso, los mismos nombres en esta lista de participantes. Seguimos aprendiendo y bueno, nos espera el día número 9 de nuestro reto de 15 noches. Ya estamos en la recta final. Lo estamos logrando muy bien. Así que vamos al baño, vamos a ponerlos el pijama o la pijama y ya nos vemos. Adiós. Chao. Ya nos vemos.